Dios te bendiga. Tenemos un breve mensaje para ti. Conéctate, anímate, suscríbete, recarga tu alma. Constantemente alrededor de nosotros podemos observar cómo los jóvenes se están endrogando, cómo van a la calle, cómo están siendo atados, encadenados por lo que son las estrategias del maligno, inclusive matrimonios destruidos, padres contra hijos, hijos contra padres, y vemos lo que es la división y cómo Satanás se ha ido apoderando del mundo, de nuestras familias, de nuestro alrededor, de todo lo que sucede, porque Satanás miente y es el padre de la mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira, dice en Juan 8:44. A su vez también Juan dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Eso lo dice en Juan 8:44. Adicional, él se disfraza con trajes de luz y justicia. En 2 Corintios 11:13-15, Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. Se explica así: pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Satanás tiene sirvientes que profesan verdad suficiente para unirse a la iglesia y desde el interior enseñar lo que Pablo llama doctrinas de demonios. Eso está en 1 de Timoteo 4:1. Jesús dice que son como lobos con piel de oveja. Eso está en Mateo 7:15. Y en Hechos 20:30 dice que no perdonan al rebaño, sino que alejan a la gente para la destrucción sin el don de discernimiento. Y en Filipenses 1:9 dice que nuestro amor será llevado a la tontería. Y observamos cómo Satanás utiliza, inclusive copia, cosas o maneras de enseñanza tanto en las iglesias como las enseñó Jesús. ¿Para qué? Para poder atar y para poder separar a las almas, a los hijos que tienen ese beneficio de ser salvos. Pero tenemos una buena noticia. En Juan 4, cuando vemos la historia de que Jesús habla con una mujer samaritana, siempre nos enfocamos en ese precioso momento en que Jesús se encuentra con ella, le pide de beber. Pero en algún momento dado hemos pensado en el trasfondo de esta historia. Jesús realmente iba de Judea a Galilea, y en ese transcurso todos los judíos no pasaban por Samaria. Y la razón es porque después del reinado de Salomón, Israel fue dividido en dos regiones de Judá en el sur e Israel en el norte. Samaria fue conquistado por los asirios. Estos desterraron a muchos de los israelitas a Asiria y los reemplazaron con extranjeros para que establecieran allí y mantuvieran la paz. Eso está en 2 de Reyes 17:24. Ahora, hubo unos israelitas que se quedaron atrás y se mezclaron con esos extranjeros que llegaron. Y los otros israelitas del reino del sur despreciaban a sus compatriotas de matrimonios mixtos porque habían traicionado a su herencia y su pueblo. Inclusive los consideraban impuros a sus descendientes, los samaritanos. También los samaritanos habían establecido un lugar de adoración en el monte Gerizim como lugar alternativo al templo de Jerusalén, al cual no tenían acceso. Pero este había también sido destruido 150 años antes del templo de Jesús. Aunque la animosidad entre los judíos y los samaritanos existía hacía mucho tiempo, ¿saben qué? Jesús fue intencional y Jesús no se restringió por eso. La ruta hacia Samaria o a través de Samaria era la más corta y ese fue el tramo que él tomó. Así que Jesús, en vez de hacer o establecer o comportarse como los judíos, Jesús quiso pasar por Samaria y Jesús fue intencional. Así que nosotros los cristianos hoy día tenemos que despertar, y así como el enemigo utiliza estrategias que el mismo reino establece o estrategias que la iglesia utiliza y Jesús nos enseña para nosotros poder llegar a las almas, también así nosotros podemos hacerlo y tenemos que comenzar a ser intencionales. No intencionales de mala manera, porque en la palabra nos habla que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues con esas intenciones, con la abundancia que hay en nuestro corazón, que es el amor, el deseo de luchar por las almas, el deseo de llevar su palabra, el deseo de poder llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de liberación, llevar el mensaje de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida como testimonio, nosotros ser intencionales y poder llegar a diferentes lugares de nuestro país, del mundo entero, para
poder tocar las almas y que las almas puedan ser salvas. Ser instrumentos humildes del Señor, porque inútiles siervos somos para que Él pueda hacer caer su gloria, desatar su gloria, y que el Espíritu Santo, una vez sea sembrada la semilla, pueda hacerlas germinar y hacer que las personas puedan llegar a los pies de Cristo y amarlo. Así que, así como al comienzo hablábamos de Satanás, Jesús es vida, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Jesús es el único Hijo de Dios, el único aprobado, el único que era el correcto, el apto para tomar el lugar de todos nosotros en la cruz, el único Hijo de Dios, para que muriera por ti y por mí y nos salvara, nos liberara del pecado y que pudiéramos tener ese acceso directo al Padre y podamos llegar a Él. Así que hoy te motivamos a que seas intencional y que todo aquello que Dios y el Espíritu Santo ponga en tu corazón para llegar a una vida, para llegar a un hermano, para llegar a tu hijo, para llegar a tu madre, para llegar a tu padre, nunca lo dejes por poco, sino que sientas y hagas y obedezcas lo que el Señor pone en tu corazón. Así que confiamos en que el Señor va a poner en nuestros corazones ese deseo de servir y que cada día seamos pasionales, podamos leer su palabra, leer su mensaje, orar, ayunar, leer la Biblia para que podamos llegar intencionalmente a todas esas almas antes de su venida que está cerca. Y así lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nunca lo olvides, recarga tu alma, jumpstart your soul, y Dios te bendiga, and God bless you.